Ok, entonces, hoy vamos a avanzar con el capítulo 12 de Marcos y fíjense ustedes que ha sido un capítulo bastante interesante con todo lo que hemos tratado al respecto, ¿no es cierto? Las parábolas del dueño de la viña y demás, estaba atado al tema este de la autoridad del Señor Jesús. Y la anterior semana habíamos visto el tema este del Dios y el César, ¿se acuerdan? A propósito de la moneda y algunos principios, digamos, básicos de diferenciación entre instancias que nos movemos como personas, entre tanto que Dios venga, ¿no es cierto? Ahora bien, continuemos con este pasaje que también es muy conocido para nosotros, el famoso pasaje de los saduceos o la pregunta que le hacen los saduceos sobre la resurrección, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos leyendo? Quizá alguien por ahí se anima a leer el versículo, capítulo 12 de Marcos, versículo 18 hasta el 27. ¿De pronto alguien por ahí se anima? Leo yo, Josuecito, Muchas gracias. dice así. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, Cosa no es broma, no ¿no? erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto de los muertos, que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, siempre me gusta a mí comenzar con una revisión de qué normalmente se suele decir, ¿de acuerdo? Entonces, si es que alguien de pronto se anima a comentarnos algo al respecto, sería buenísimo, ¿no? De qué hemos aprendido aquí, ¿no es cierto? De qué se suele decir, como para saber sobre qué base nos manejamos, ¿sí? Pero más allá de eso, digamos, este es un tema que me parece siempre ha sido explicado desde la literalidad del texto. Está clarito lo que dice, no hace falta interpretarle ni meterle mucho cerebro ahí. O sea, pues, está clarito que el mensaje del Señor es doble. O sea, la respuesta del Señor es doble ante la pregunta de los saduceos. Y la respuesta, digamos, gira en torno a que en el cielo aparentemente las personas ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles, y por otro lado que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿No es cierto? Entonces son dos principios, digamos, o son las dos respuestas que el Señor da a este interrogante que les plantean los saduceos y que, es, como les digo, normalmente se suelen explicar desde ahí, ¿sí? Pero vamos a ver que en realidad estas preguntas que les hacen, que esta pregunta que le hacen los fariseos es igual interesante y es igual complicada, ¿sí? Y vamos a ver un poco más de cómo se puede entender esto en nuestro ámbito, digamos, y cómo les pudo haber sonado esto a las personas de esa época, ¿sí? Entonces, una vez más, nos encontramos con otro de los grupos de judíos de la época que, digamos, tenían una forma de entender o de practicar la Torá, como se suele llamar, la antigua fe de Israel, ¿sí? En este caso son los saduceos. De los saduceos no se sabe en realidad mucho, porque, dicho sea de paso, todos los grupos judíos que hubo ahí, como se les conoce las sectas judías, no entender secta en el contexto actual de secta, sino las diferentes formas de comprender la Biblia, si se quiere, en esa época, la mayoría se extinguieron, ¿sí? En algún momento de la historia se extinguieron y los únicos que siguieron vivos fueron los fariseos, ¿sí? Que de hecho fueron los que se consolidaron por allá en el año 96 después de Cristo, si no estoy mal, o ciento y pico después de Cristo, en el famoso concilio de Jabne o de Jabnia le ponen,
concilio de Yavne se dice en hebreo, que es básicamente cuando se reúnen un montón de fariseos sobrevivientes de la época y deciden hacer como una especie de concilio, digamos, en donde se recoge toda la tradición y hacen consensos de lo que es la fe, digamos, de los fariseos en la época. Y a partir de eso es donde nace, digamos, todo el resto de tradición del judaísmo, incluso hasta ahora. Por eso algunos se atreven a decir que el judaísmo actual es heredero o es hijo o ya nieto, bisnieto de los entonces fariseos. No llegaron hasta acá, hasta nuestros días, incluso fíjense, ni a la Edad Media siquiera, llegaron estos grupos saduceos, de celotas, ni siquiera los esenios llegaron mucho más allá en el tiempo, sino lo que incluso se tiene ahora es heredero del fariseísmo de la época. ¿Sí? Entonces, respecto a estas personas del Evangelio, la característica que más importancia tiene, digamos, o le da el Evangelio especialmente, es esto, de que no creían en la resurrección. ¿Sí? Ahora, como dato técnico nada más, la palabra saduceo, ¿ya? Para nosotros no dice mucho, pero viene de la palabra hebrea tzadok, ¿sí? O los tzedikim, serían los tzadikim, ¿sí? Y tzedek, o tzedek, mejor dicho, es justicia. Entonces ellos serían los tzadikim, ya que serían los justos, ¿sí? Serían los justos. Igual nombres muy representativos que intentaban representar algo. Entonces, de estos eran el grupo de los justos. Los fariseos serían como el grupo de los separados, que eso es lo que significa los perishim, ¿cierto? Los fariseos, los separados. ¿Sí? Entonces, ahora vienen a abordarle, imagínense ustedes, el grupo de los justos, entre comillas, así se llamaban ellos. ¿Ya? Entonces dice, vinieron a él los justos, voy a leer así, ¿ya? Y que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo. Y fíjense ustedes, aquí hay un contraste con el pasaje inmediatamente anterior, de la cuestión del tributo al César y demás, y es una cuestión de longitud del texto, quiero decir. Fíjense ustedes, la respuesta del Señor Jesús está a partir del versículo 24 hasta el 27, o sea, son 4 versículos en contraste con los 5, casi 6 versículos en los que se plantea la pregunta. ¿Sí? A diferencia de los anteriores, que si bien igual se da un mayor, digamos, espacio para la pregunta, aquí es más. ¿Sí? Y fíjense ustedes, la pregunta es en realidad difícil, ¿ya? Pero, digamos, por un momento, solo supongamos que los fariseos, perdón, que los saduceos aquí preguntando, que están preguntando, digamos, de alguna manera aceptan la resurrección. ¿Sí? Porque digamos, siempre se ha cuestionado, y es cierto, es verdad, esto de que los fariseos caen en una contradicción al preguntar esto. Porque hay una cosa, si es que alguien no cree en algo, simplemente lo niega y ya está. ¿Sí? Pero asumir de alguna manera o preguntar siquiera algo sobre, o un aspecto sobre algo que no se cree, es una contradicción. ¿Sí? Básicamente es eso. Sí, es como que si yo le preguntara a alguien que creyera en el purgatorio, oye, explícame cómo es la vida en el purgatorio. Me explico, o sea, sería incoherente conmigo mismo que si nosotros que no estamos, digamos, convencidos de que existe el purgatorio, le pregunte a alguien que sí, ¿cómo funciona eso? ¿Me explico? Es algo que suena así de contradictorio. Bueno, esta pregunta tiene esa falencia que el Señor Jesús mismo les va a decir al final. Pero suponiendo y pasando de lado lo obvio, digamos, de ello, ¿no es cierto? Resulta que la pregunta es difícil. Independientemente de quién pregunte, la pregunta es difícil, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunas cosas. La porción anterior de esta de Dios y el César y el tributo y la moneda y todo lo demás tenía que ver, ¿se acuerdan ustedes?, con un ámbito de cómo se aplica aquí la ley en última instancia. Que hay momentos en los que se puede aplicar la ley y hay momentos en donde se debe incluso observar la ley humana, ¿ya? Por cuestión de pertenencia. Básicamente era eso. Pero aquí los saduceos plantean otra cuestión de fondo, ¿ya? Porque la resurrección tiene implícito algo, ¿ya? Tiene implícito algo. Fíjense ustedes, ¿en torno a qué están hablando aquí? En torno al mandamiento del levirato, el famoso ley del levirato. Que si ustedes lo recuerdan, está por allá en eh, Levítico, ¿dónde está? Se me fue. Exacto, Levítico 19, sí, 19, 18, y también me parece que está en Deuteronomio 25, 5. Sí, básicamente está por ahí. Entonces, es la ley del levirato. ¿Y qué dice básicamente? Lo que dice acá. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes. El escenario es el siguiente. Hay un matrimonio, ¿cierto? Hay un matrimonio y el esposo muere,
sin haber tenido hijos. Por lo tanto, si tuviera un hermano, ¿ya? Tiene que el hermano que sobrevive y que esté soltero, casarse con la viuda para que el primer hijo que tenga sea el sucesor de su hermano y ya los demás son de él. ¿No es cierto? Esa era la cosa. Ahora, fíjense ustedes, respecto de esta figura de Levirato, estuve estudiando algunas cosas y resulta que hubo momentos a lo largo de la historia de Israel en cuanto a la aplicación. Es decir, que no siempre se aplicó así tal cual como dice en Levítico o en Deuteronomio, que según el estado, según la época, se aplicaba de una forma o de otra, o que incluso en algún momento se dejó de aplicar. ¿Sí? Y eso explica por qué, por ejemplo, en el libro de Ruth se aplica de una manera distinta a como está literalmente ahí. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Y también hay otras cosas, por ejemplo, recuerdan algunos pasajes de literatura judía que recoge la tradición de esto. Y, por ejemplo, recogen que hubo un rabino, una rabino, un maestro de la ley en esa época, no recuerdo en qué época precisamente, al parecer anterior al Señor Jesús, que básicamente, o por ahí o despuesito, que básicamente tuvo un caso similar en el que tenía, creo que, o sea, pasó esto, pero con un tema de que se murieron, ¿no? Digamos, era algo así como que se murieron, eran como 6 hermanos y los 5 se casaron y los 5 murieron y solo quedó uno soltero. ¿Sí me explico? Y solo quedó uno soltero y después del mandamiento era que él se case con las 5. Me explico, porque ninguno de sus hermanos tuvo descendencia y quedaron 5 viudas. ¿Ya? Y este sabio le obligaba, se cita, y le obligaba a este hombre a casarse con las 5 para que levante descendencia, ¿ya? Y que incluso este hombre ponía objeción de no voy a físicamente poder hacerlo, ya no voy a alcanzar, no tengo la fuerza suficiente para eso, decía el hombre. Entonces se recogen estos pasajes, lo que se explica que el tema del levirato, de esta ley del levirato, se aplicaba o se entendió de una manera, digamos, con particularidades en cada época. ¿Sí? Ahora bien, resulta que aquí les plantean un caso aparentemente hipotético, vale la pena decir, no es que haya pasado esto, ¿ya? Están planteando un caso hipotético. Recordemos que a los judíos desde siempre les gustó hablar respecto de la ley en torno a casos hipotéticos, del ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? De acuerdo, aquí le están planteando un caso hipotético, ¿ya? De una familia de 7 hermanos, ¿no es cierto? De los cuales se casa uno y muere, y entonces el segundo asume digamos, incumplimiento del mandamiento de Levirato, se casa con la mujer, este también muere y así los 7 y ninguno levantó descendencia y todos se murieron. Y al final ella también. Entonces, fíjense ustedes, les plantea una cuestión de la ley de Levirato. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. Esta pregunta, si no supiéramos la respuesta del Señor Jesús, ¿de acuerdo? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Ya? ¿Cómo responderíamos? ¿Qué se nos ocurre? Si nos plantean el mismo caso y no supiéramos la respuesta del Señor Jesús, ¿qué diríamos? ¿O acaso responderíamos lo mismo? Y si responderíamos lo mismo, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿cómo responderíamos esta pregunta? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo le responderían ustedes esta pregunta? Piensan. ¿Alguien se anima por ahí? ¿Cómo responderíamos esta pregunta? Se escuchan voces de voluntarios. ¿Cómo responderíamos? ¿Quién se anima? Vamos, participemos. ¿Cómo era la pregunta, Josué? Ante esta pregunta de los fariseos, de los saduceos, perdón, ¿cómo responderíamos nosotros si no supiéramos la respuesta del Señor Jesús? Si él no hubiese dado todavía lo que dice a continuación y él pregunta, o los fariseos le preguntan o me preguntan a mí y me Ujú, dicen, me cuentan esto, ¿no? De los ujú. 7 hermanos y de quién será allá esta señora esposa si todos los 7 le tuvieron.
Ujú, Entonces le respondería que no funciona el cielo de acuerdo a las leyes que se aplican aquí en la tierra, que es ujú, otra realidad y que no se puede asemejar a lo que aquí ocurre con lo que ocurre allá en el cielo o lo que ocurrirá allá en el cielo. Entonces no rigen las mismas normas, ni tampoco se puede esperar que allá la señora se encuentre frente a los 7 y diga, ¿y ahora con cuál me voy? Puesto que ujú, eso le corresponde a Dios, y si es que la familia se proyecta a la eternidad con la señora con la que se casó primero y los 6 después, yo no sé si es que allá va con el cuerpo espiritual, porque así es, ya no va a resucitar con cuerpo material. Todo lo que nosotros pensamos acá, de pronto, del concepto de familia y todo eso, las necesidades que hay y todo lo demás, esto va a continuar allá. De pronto Dios tiene otro esquema allá. Entonces, yo le diría que las leyes que se aplican aquí en esta sociedad no estarán en vigencia en el cielo, porque esa es otra realidad, otro mundo y otro estado en el que no siempre se va a configurar exactamente como hemos estado aquí. Además, en el cielo y donde está Dios no habrá estas cuestiones de que y cómo vamos a resolver, porque no me toca resolver a mí. Eso lo resolverá Dios. Por tanto, yo no le podría dar una respuesta exacta y categórica en razón de que ese es un asunto, porque bajo el ámbito de Dios, no bajo mi ámbito. Y Dios tiene ya una forma de resolver todo esto que seguramente todavía no lo tenemos bien claro. ujú. Muy bien, ¿alguien más se anima? Hermano Josué, muy buenas Sí. noches, hermanos. Ok. Basándome en el versículo 25, me parece que está claro. Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. ¿Qué nos da a entender? O podemos entenderlo, al menos, bueno, yo personalmente lo entiendo así, que en el cielo no nos vamos a conocer. Entonces, esta mujer no va a ser de ninguno de los 7, porque si ella pasó de mano en mano por los 7 hermanos como esposa, lo fue aquí en la tierra. Más allá en el cielo, pues Dios tiene otras reglas. Y como lo dice aquí clarito, no, cuando resuciten, ni se casarán ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles. Nosotros no, allá en el cielo, tengo entendido que ni siquiera vamos a saber que fuimos amigos considerándome su amiga, ¿no? Que mis hijos no fueron mis hijos, mi compañero no fue mi compañero. Porque ya en el cielo, pues Dios nos tiene otra manera de estatutos, de gobernar a esta gente que ha resucitado, que no sabemos si nos quedamos aquí cuando resucitemos, no sabemos si vamos a seguir aquí en la tierra o iremos allá al paraíso. Entonces, para mí que esta mujer no va a reconocer a ninguno de ellos, no será de ninguno de ellos. ¿No? Pienso eso. Muy bien, vale, gracias. ¿Alguien más se anima? Si no supiéramos la respuesta del Señor Jesús, ¿qué diríamos? ¿Cómo responderíamos a esto? ¿Quién más se anima? Sí, por favor, Carmita. Pues, ah, bueno, la salida por la tangente. Dado que los saduceos predican que no existe la resurrección, entonces yo les diría de qué resurrección estáis hablando. Ujú, Algo así. ok, muy bien. Y se acaba, ¿no? Ujú, vale. Emilita.
Bueno, ya me pillaste. O sea. A ver, yo lo que, pensando en la respuesta de que no hay, que no saben supuestamente que allá pues en el cielo van a ver, vamos a estar en cuerpos gloriosos, eh, pues yo diría, ¿qué respuesta le daría? Nada, pues que pues, se quedaría con su primer esposo. Ujú. Nada más. Vale, de acuerdo, muy bien, muy bien. Ahora, fíjense ustedes, si nos damos cuenta, no es una pregunta fácil, ¿ya? Hay un dato interesante respecto de esto. Aquí esta pregunta no se dice que fue hecha para tentar, ¿ya? A diferencia de la pregunta que le hacen los fariseos y los escribas, y los herodianos, perdón. Esa sí fue hecha para tenderle el lazo, para ponerle la trampita. En esta no se dice eso. No se dice que le hayan puesto que le hayan preguntado esto para tentar. No se dice así. Sin embargo, vemos que sí tiene un sentido, una carga de capciosidad, digamos. No es una pregunta fácil, en todo caso. Y como decía Carmita, ¿no? Si bien no es que ellos creían, o sea, no es una pregunta honesta, porque ellos no creían en esto. O sea, como les decía, nadie que no crea en algo puede pretender averiguar algo sobre eso de lo que no cree. Ya por eso les ponía el ejemplo del purgatorio. Es como que si nosotros fuéramos a preguntar a alguien que creía en el purgatorio, ¿y cómo funciona el purgatorio? ¿Y cómo es? Y en estos casos, ¿qué pasa? Eso sería una contradicción con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esta pregunta es difícil, es complicada, ¿ya? Y veamos cómo el Señor le responde. Y fíjense ustedes que no le responde directamente. Le responde de una manera muy sutil y digamos hasta un poco, por así decirlo, grosera, ¿ya? Porque fíjense cómo les dice, no se equivocan en esto. O sea, les comienza diciendo, están mal. O sea, fíjense ustedes, y esto es algo muy interesante. Con los otros, con los fariseos y con los demás que aparentemente tiene una disputa más constante, se tiene conflictos, hay discusiones, pues más constantemente, no es, digamos, cortante el Señor. De alguna manera les hace razonar y se pone de alguna manera, aunque compleja y tal, pero le responde de una manera directa, así se. ¿Ya? Como esto de dar al César lo que, devuelvan al César lo que es del César, ¿ya? Pero en cambio aquí comienza con una frase muy potente, muy fuerte. Oigan, están equivocados. Fíjense ustedes, es una respuesta de frente, digamos así, por no decir firme, ¿ya? Firme, por no decir grosera, ¿ya? Si es que me preguntan a mí algo, maestro, están equivocados, o sea, no saben. O sea, le está diciendo eso, básicamente. Bueno, les va a decir por qué. Dice, la razón de fondo es porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. ¿Ya? Y aquí vamos a ver precisamente que la primera respuesta se puede referir a porque ignoran las escrituras y la segunda porque ignoran el poder de Dios. ¿Ya? O sea, básicamente lo que está diciendo aquí es, ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada de lo que están hablando. Los otros algo tienen de idea, pero ustedes sí, ni siquiera de plan, así. ¿Ya? Ahora, la primera respuesta, como decía nuestra hermana Digna, es en el versículo 25, ¿ya? Y dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Esa es la respuesta, digamos, inmediata a la pregunta de quién será ella esposa, de quién será mujer ella, dado que los 7 la tuvieron, ¿no es cierto? Y la respuesta que nos daba nuestra hermana Digna es lo que comentaba al inicio, entenderle de manera literal, ¿no es cierto? Que es lo que normalmente se hace. Y de alguna manera no está mal. El asunto es que si es que lo hurgamos un poquito más, comienza a tener inconsistencias. ¿De acuerdo? Y todo, digamos, se resume. Hay muchas formas de explicar esto. ¿Ya? Hay muchas formas de explicar esto. Y la forma, creo yo, más sencilla es recurrir precisamente al Génesis. ¿Ya? Y fíjense ustedes, el Génesis comienza el relato del Génesis después de que pasan los días de la creación y demás, y Dios forma al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza y demás, ¿no es cierto? Enseguida que les forma, es decir, antes de que pequen, antes de que el Satanás haga horrores y barbaridades, uno de los, justamente el primer mandamiento cronológico en la Biblia es el reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, fíjense ustedes, y eso antes de que el ser humano peque. Por lo tanto, de ahí se intuye, se concluye que el matrimonio, el hogar,
la relación íntima, digamos, la procreación y demás, del matrimonio y el hogar en general, es una institución divina, ¿ya? Y fue dada por el Señor. Y no riñe con el hecho con el hecho de estar en comunión con el Señor o el hecho de estar libre del pecado, ¿sí? Porque normalmente la unión íntima de las personas se tiende a ver por alguna razón como que si fuera algo pecaminoso, ¿ya? Y vale la pena decirlo, es todo lo contrario, es por demás santo, cuando se hace bien, obviamente, cuando se practica dentro de los límites y demás. Pero por muchas razones, porque se llenó de muchas cosas, digamos, a lo largo de la historia, se le ve como algo impuro, como algo, claro, no santo, ¿no? Como algo que no es tal. Y no es así, quiero decir, yo les digo, la unión íntima, el matrimonio y demás, pues es una institución divina, santa, pura, ¿de acuerdo? Y que no riñe, por eso mismo, con un ámbito de pecado, quiero decir. O sea, dicho de otra manera, el matrimonio, la unión entre los esposos estaba dispuesta desde antes que el ser humano peque. Y por lo tanto, no tiene nada que ver con el pecado. ¿Sí? Eso punto uno. Entonces, si es así, fíjense ustedes que el ámbito del levirato, aquí, digamos, por la forma en cómo lo plantean los saduceos, tiene que ver mucho con este ámbito, por cuanto todos la tuvieron. O sea, se está entendiendo, digamos, que precisamente se formaron de alguna manera vínculos, ya, con esta mujer entre los 7 hermanos, ¿no es cierto? Y ellos suponen que en el reino venidero, digamos, estos vínculos van a subsistir. Y aquí es donde la cosa se pone un poco peliaguda. Y el Señor Jesús ya nos da la clave, ¿ya? La clave es que hay una cosa. Así como en el pasaje anterior se hablaba de que hay momentos en donde se debe aplicar la ley, la Torá, quiere decir, y hay momentos en donde se debe observar la ley humana, ¿sí me explico? Eso vimos las anteriores semanas. Hay momentos clarísimos en donde las dos no riñen, ¿no es cierto? Asimismo, este pasaje es uno muy claro para saber que hay, ahora, volviéndonos al ámbito de la Torá, hay ámbitos de la Torá que son solo para este mundo. En ese sentido, fíjense ustedes, tiene sentido lo que decía mi papá. En este mundo hay leyes que son solo para este mundo, pero que ya no rigen para el venidero. ¿Me explico? Porque, como también decía y recogía nuestra hermana Milita, en el mundo venidero tendremos cuerpos glorificados. Por lo tanto, es lógico que, por ejemplo, mandamientos como el tema de la impureza, por así decirlo, que adquiere la mujer cuando tiene sus días, por ejemplo, o después del parto, o las enfermedades mismas, ¿me explico? Las leyes que hay, las normas que hay para tratar enfermos, ¿se acuerdan? Es todo lo que veíamos del Levítico en su momento. Todas esas normas tienen sentido ¿en dónde? Aquí en la tierra, ¿ya? Por ejemplo, las normas que son referentes a la herencia. ¿Me explico? ¿En dónde se aplican? Aquí en la tierra, porque aquí la gente se muere. ¿Me explico? Entonces eso nos da una clave de luz, digamos, que nos enseña que hay normas, incluso dentro de la Torah, que se aplican solamente aquí en la tierra. ¿Ya? Porque no tiene sentido que eso siga rigiendo en el cielo. Y digamos así, ¿cómo es la forma, digamos, completa de entender esto? La ley vino del cielo, ¿no es cierto? Es revelación del Señor, ¿de acuerdo? Y ahí, fíjense ustedes, se podría armar una contradicción, una aparente, digamos, incoherencia. Porque si uno diría, bueno, si la ley es del cielo y la ley me dice que hay normas así como la del Levirato y todo lo demás, no sería contradictorio decir que hay unas normas que se aplican aquí y otras que no se aplican allá. ¿Me explico? O sea, si la ley es del cielo, ¿cómo es que una parte rige aquí y no allá? No sé si me explico la contradicción. Sí lo vemos. La respuesta es sencilla. Lo que pasa es que el Señor ahí, por eso es importante saber y recordar la diferencia entre estatutos y procedimientos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ya? Por eso es que es bueno los Hukim y los Mishpatim. ¿Ya? Es importantísimo saber eso. ¿Por qué? Porque los Mishpatim son las normas
que brotan, que salen de los hukim, de los estatutos, de las promesas, ¿ya? Que Dios ideó para aplicarlas en este mundo. ¿Ya? Son aplicarlas a este mundo, pero son un reflejo, o son la forma de practicar esos hukim, esas promesas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el diezmo, ¿ya? El diezmo y demás. ¿Para qué está? Para que no nos olvidemos que el Señor es nuestro proveedor, que de Él es la tierra y su plenitud y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pone en práctica eso? A través del diezmo, a través de la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Pero si por un momento nos detenemos, diríamos, y bueno, y en el cielo seguiremos diezmando, por ejemplo. Pues posiblemente no, porque ya no se producirá. Yo creo que, no sé, tal vez tengo la idea, no sé si me equivoco, pero tal vez ya no se tenga que trabajar, esperar que llueva, que crezca, que germine, que fertilizar la tierra, que todo lo demás. ¿Me explico? Posiblemente no, pero eso no significa que se haya anulado el Joc. ¿Me explico? Así como, de la misma manera, o sea, es igualito que el tema del templo. El tema del templo, del sacerdocio y todo lo demás, eran hukim, perdón, eran mishpatim, eran procedimientos que Dios estableció para que se sepa cómo es que funciona el mecanismo de reconciliación con el Señor. Pero que venido una forma mejor, lo otro queda insubsistente, fíjense ustedes, y se adopta la nueva forma. ¿Me explico? Es exactamente lo mismo y no hay contradicciones. Ahí uno entiende que la Torah es una manifestación apenas de toda la grandeza de la sabiduría del Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Por eso, amados hermanos, es que va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero por eso es que siempre debemos estar revisando la Torah y tomarle como un libro dinámico, no como estático. ¿Me explico? Por eso es que a veces las personas fallan cuando interpretan o leen la Biblia de manera literal. ¿Ya? Fallan. Es como, por ejemplo, ¿y por qué les digo que fallan en esto? Porque, por ejemplo, aquí la Biblia habla del trabajo por horas, habla de la afiliación al IES, habla al seguro, habla de ese tipo de cosas. O habla de siquiera transferencias bancarias o reunirse por Zoom. ¿Habla de eso? Obviamente no, porque fue dada hace miles de años cuando estas cosas ni se pensaban. Pero, por ejemplo, eso no significa que hoy la Torah, los principios, las promesas bíblicas, no estén, digamos, no estén dadas para dar luz y saber cómo actuar en torno a ello. Entonces, por ejemplo, si el mandamiento en el Antiguo Testamento Levítico me decía, no retengas el pago de tu trabajador hasta el otro día, ¿ya? Eso hoy actualmente me dirá, oye, págale todos los derechos todo lo que le corresponde. O sea, décimos, vacaciones, todo lo que la ley corresponde. Afíliale. ¿Me explico? Si en esa época se pensaba solo en el salario del día, pues ahora hay mucho más que hay que observar y que por ley divina estaríamos obligados a aplicar. ¿Me explico? Y ninguno de nosotros creo que estaría en capacidad de decir, no, es que como yo tengo un trabajador, ¿cierto? Y la Biblia, la Torah, me manda solo a pagarle lo del día, es más, yo le pago por día. ¿Me explico? Creo que no saldría, creo que no sonaría correcto. Por eso es que fíjense ustedes, el mismo apóstol Pablo, mucho de lo que hace es explicar o digamos, por no decir actualizar, adecuar los mandamientos bíblicos a la realidad que le tocó a él vivir. ¿Ya? Y no se quedó con el tema de, no, es que aquí dice buey. Como usted no tiene un buey, no sé qué hacer. ¿Sí me explico? Hay normas, hay partes de la palabra que reflejan algo más grande y que es un error quedarse solo con lo que dice la palabra. Y para hacer eso hay que tener mucho, mucho cuidado. No es nomás de ponerse a interpretar a lo loco, que también ahí es cuando fallan, cuando se piensa que la palabra está dada para interpretarse y cada cual saca sus propias conclusiones. Y no es ni lo uno ni lo otro. O sea, no hay que ser textual, solamente textual lo que dice el texto, porque es que ahí está clarito y de ahí no me muevo. Y tampoco es que hay que tomarle el texto como que si fuera una mera guía y después decir lo que uno cree que dice.
La cuestión es que hay que ser muy prudente, hay que ser muy, muy sabio, digamos, muy maduro para saber aplicar las cosas. Y aquí, precisamente, volviendo al tema, este pasaje nos enseña eso. Nos enseña que hay partes de la Biblia que fueron inspiradas o son una demostración práctica de algo más que inspira el Señor, de algo más que vino de la eternidad. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, la ley del levirato, ¿cuál es el fundamento bíblico de eso? La ley del levirato es un mishpat, es un procedimiento, ¿no es cierto? Es algo práctico. Pero eso, ¿en qué fundamento bíblico, en qué hok está anclado? Dicho de otra manera, la ley del levirato señal o demostración de qué hok es, de qué promesa es. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Para que el nombre de ninguna de las tribus o de ninguna de las familias de Israel sea borrado. Muy bien. ¿Y nosotros ahorita de qué tribu somos? Nosotros somos de Mashiach y ¿Y de qué estamos, tribu? pues él sabrá por la que nos pone o quizás nos ha hecho de Judá. No sabemos específicamente, pero todos los llamados del nombre de él, pues nos ha hecho herederos del reino de los cielos. Así es. Entonces, fíjense, en su momento era así, para, como dice la Carmita, ¿no? Dice Carmita es para eso, en su momento. Pero ahorita podremos seguir diciendo que era eso. Posiblemente no, porque ahorita ya no hay como tal el concepto de 12 tribus. Que el Señor después nos verá por dónde nos mete, sí, pero ahorita, ya se perdió hace rato el nombre de los 12 tribus. Entonces, ¿es realmente solo ese el objetivo o es algo más? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué está la ley de Levítico? ¿Para qué? Para multiplicarse y llenar la tierra. Para, vale. Muy bien. ¿Por qué más? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? O sea, ¿qué principio bíblico, si se quiere, qué promesa bíblica, ya, está protegiendo, si se quiere, esta ley del levirato? Así como el diezmo, para que veamos, así como el diezmo está inspirado en que reconozcamos que del Señor procede todo. ¿Ya? Ese es el Job, por ejemplo. O sea, Dios es el dueño de todo. Como demostración de ese Job es que está el diezmo. Ahora, lo mismo, la ley del levirato, ¿de dónde aparece? ¿De qué promesa? Uh-huh. Puede ser, Josuecito, en lo que, no sé en qué parte, pero en la que dijo el Señor, deja a tu padre y a tu madre y que sean uno solo. Ok, el matrimonio. Muy bien. ¿Vale? Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿En dónde está fincado el procedimiento este de la ley de levirato? ¿Qué se inspira? ¿En qué se fundamenta? ¿Qué opina? En el pacto que Dios mismo hace de ser él el esposo y nosotros su iglesia su esposa, y de que así también sea efectuado el esposo con su esposa. Ok. Vale, el tema del matrimonio, ¿cierto? Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más? O sea, no sé cómo decirlo, pero apunta a la venida de Mashiach, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, lo que pasó con Judá, era Uh-huh. necesario que después de que Judá tuviera simiente para cumplir la promesa. Entonces, pasó que los hijos de Judá no tuvieron descendencia y finalmente Dios le dio descendencia a Judá de una manera inusual, no sé, eh, como preservar la simiente, pero claro que no era solamente con Judá que este mandamiento estaba dispuesto, ¿no?
Ujú. Muy bien, muy bien. Por ahí va. Ahora, la pregunta. ¿Y para qué quiere Dios preservar la simiente de los seres humanos, de sus hijos? ¿Para qué? Fíjense. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuál va la pregunta? ¿Qué promesa del Señor está ejecutándose cuando el Señor dice, o sea, tienen que reproducirse, tienen que seguir la línea? Sí, pero detrás de eso, ¿qué? Porque igual el vayan y reproduzcanse, igual no es un hawk, es un mishpat. Vaya, reproduzcanse. Claro, es un procedimiento. ¿Qué promesa está detrás de eso? ¿Qué creen ustedes? Son preguntas que a veces no nos planteamos, ¿no es cierto? Y que ahí es el asunto de todo. Por eso les decía, fíjense, no es tan fácil el tema de decir, es que Dios es Dios de vivos. Ya, pero pensemos, ¿cuál es el fundamento, el principio, la promesa bíblica detrás de esto? Tal vez la promesa que le hizo a Abraham ¿Cuál? de que será padre de multitudes como las estrellas, como la arena del mar, algo así. Tal vez porque la descendencia, eh, o sea, por la promesa que le hizo a Abraham, en definitiva, padre de Ujú. multitudes. Y Vale, la vale. simiente tenía que reproducirse e irse alargando la Ujú. descendencia de sus hijos, de su pueblo, que eran todas las tribus. Ok, vale, gracias, Y Edith. también para que no se borre el nombre o el apellido, si cabe el término, de esa familia, Ajá. para que se prolongue, porque se corría riesgo de que se pierda, muere el hombre sin tener descendencia, entonces prácticamente se acabó allí. Entonces Ajá. era también para preservar el nombre de y guardar la familia en la posteridad, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y para qué se quiere preservar la familia en la posteridad? Para que haya esa identidad, ¿no? Porque a veces nos perdemos en la Ya. historia. Uno a veces dice, bueno, si nosotros hacemos una retrospectiva en nuestra genealogía, yo no le conocía a mi bisabuelo. Y puede que yo identifique hasta mi bisabuelo, pero de ahí para atrás no sé. Y es importante también que la gente sepa de dónde viene, cuál es su ascendencia y todo, ¿no? Porque eso era muy importante saber de qué tribu es, a dónde pertenece y todo. También le da identidad. Vale, de acuerdo. Vale, muchas gracias. De pronto alguien más, y si no, les hago una pregunta. ¿Por qué los seres humanos tienen que en general reproducirse? ¿Qué pasa si un ser humano, si la especie humana no se reproduce? Desaparece. Parece. Algún rato desaparece, por eso es Es- que se asegura en la posteridad que haya descendencia, que haya esa humanidad que vaya desarrollándose. Mientras unos mueren, otros nacen. Y entonces Exactamente, asegurar la permanencia del ser humano en esta tierra. exacto. Ahora, muy bien, fíjense ustedes, hay una cosa, no sé si nos damos cuenta, están ahí. El asunto es que la gente se reproduce por una razón, porque muere, ¿sí o no? Y Dios puso en su momento, después del pecado, el tema de la reproducción porque la gente muere, porque la gente no es eterna, ¿sí o no? ¿Me explico? Para Entonces, fíjense, asegurar la permanencia de la raza humana, porque por ejemplo, sí, sí, en algunos países en Europa, está envejeciendo la gente y a los jóvenes no les gusta tener hijos y ahora mismo en la sociedad muchas veces ya no quieren saber de hijos, quieren más bien un perrito, un gatito, un pescado y cualquier cosa. Entonces, ya cuando eso comienza a ocurrir
hay peligro de un envejecimiento social y no asegurar que nuevos niños, nuevos seres humanos vayan creciendo y aseguren la permanencia de la raza humana en esta tierra como es la voluntad del Señor. Ya, muy bien. Ahora pregunto, ¿no? Ahora, por ahí vamos. El asunto que quiero que notemos es que la gente muere. Y por cuanto la gente muere, a causa del pecado, es que es necesario que se reproduzca. ¿Qué pasaría si es que la gente no muriera? Se Sobrepoblación. superpoblaría. No, Se no, superpoblaría. no pensemos en este mundo. ¿Qué pasaría con el Señor, con el mensaje del Señor y demás, si es que la gente no muere? Es que no hay cómo, porque la paga del pecado es muerte. No, sí, yo sé. No me estoy explicando bien. En la eternidad, supongamos que Adán y Eva no morían, no pecaban. Supongamos. ¿Qué pasaba? Y se reproducían. No sé si ahí se dan cuenta que la reproducción en estos ámbitos no es para que no se agote la especie. Si lo vemos. No sé si lo vemos. O sea, lo que está diciendo el Señor aquí es, acuérdense para qué es que fue puesto este tema del matrimonio, de las familias y todo lo demás, aquí en esta tierra. Y ese es el asunto, que los saduceos pensaban que la Torá, que tal cual estaba aquí, tal cual iba a ser en el cielo. ¿Me explico? Porque ahí se lleva una contradicción, por eso le dices que ustedes no han aprendido nada. Porque si ustedes creen que la ley, la Torá del cielo, la Torá como fue dada a Moisés, va a seguir así tal cual siendo aplicada en el cielo, en la resurrección, están equivocados, porque se van a topar con un montón de mandamientos que no van a ser aplicables por la nueva naturaleza que se va a tener allá. Como la ley del Levirato, porque la ley del Levirato presupone que alguien tiene que morir, y en el cielo alguien ya no muere. Y además la ley del Levirato, más allá del procedimiento de que se case y todo lo demás, lo que procuraba era no solo el que no se olvide el nombre de una persona, era procurar que haya un testimonio, ¿ya? O sea, hay un testimonio, se prolongue, no solo el nombre de la persona, sino el testimonio de la obra del Señor en esta tierra. Es diferente, ¿sí me explico? Pero allá en el cielo, la gente no vuelve a morir, por lo tanto, la ley del levirato no es necesaria para cumplir ese objetivo, porque ahí las personas ya no mueren. ¿Sí lo vemos? Entonces, fíjense, por eso les dice, ustedes no han entendido es nada. Ustedes creen que la ley, o sea, ustedes están desapercibidos totalmente. Ustedes creen que la ley es tal cual dice aquí. O sea, le está diciendo, ustedes son unos legalistas. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes están pensando que la ley de aquí se aplica así a rajatabla, y es más, aquí en el cielo. Y ese es el verdadero problema, más allá de esto de cómo hacer en el cielo. Por eso les dice, y erran, o sea, se equivocan. ¿Acaso no se equivocan por esto? Porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y dice, porque cuando resuciten de los muertos, y vale la pena decir aquí una cosa que siempre decimos, aquí en español, por alguna razón, bueno, porque así es el español, está el sujeto tácito. Es decir, que se sobreentiende con qué pronombre está conjugado el verbo. ¿No es cierto? Ahora, les pregunto aquí, ¿a quién se refiere? Por lo tanto, cuando resucite, ¿quiénes? Y estas personas. ¿Con qué pronombres puedo conjugar y me da esta conjugación? ¿Con quiénes? De los muertos. O sea, ¿con qué pronombres? Puedo conjugar cuando yo resucite, cuando tú resucites, cuando él resucite, cuando nosotros resucitemos, cuando ustedes resuciten o cuando ellos resuciten. Fíjense, los dos últimos, fíjense ustedes que los dos últimos se conjugan igual, ¿sí o no? En español se conjugan igual,
¿Que ustedes resuciten o ellos resuciten? Ustedes. Ahora la pregunta aquí es ¿cuál? Ellos. Está hablando sobre este grupo. Cuando ellos ¿Ya? Y para no hacer mucho lío, el asunto aquí está hablando de ellos. Cuando ustedes lean en griego, incluso ni siquiera en griego, cojan una Biblia en inglés de este versículo y van a ver que está conjugado con they. de ellos. Porque, exacto, con ellos. Porque es que en inglés no hay el sujeto tácito. Ya, o sea, el sujeto que se sobreentiende. O sea, puedo decir, yo voy a comer, o puedo decir solamente voy a comer. Ya se entiende. Y se entiende, porque el verbo me dice qué sujeto está, qué pronombre está. ¿Ya? Pero hay momentos en donde se confunde, como estos, que resuciten. ¿Quiénes? ¿Ellos o ustedes? Todos. ¿No es cierto? Todos. Cuando todos resuciten. Todos. ¿Me explico? Y no, ahí está diciendo ellos resucitan. O sea, de De este tipo de casos. Entonces dice así, diría así, porque cuando ellos resuciten de los muertos, ellos ni se casarán, ni ellos se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Ahora, el asunto se complica todavía más porque se da por sobreentendido algunas cosas. Y el asunto aquí está en entender a qué se refiere con esto de serán como los ángeles que están en los cielos. Porque la mayoría de personas se piensa o piensa que esta frase de serán como los ángeles que están en los cielos, significa seres asexuados. ¿No es cierto? Y resulta que no necesariamente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Por eso digo no necesariamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la mayoría de relatos bíblicos a los ángeles se les denomina como género masculino, un varón. Así que no es que vieron un ser andrógino. No. A la perspectiva humana eran como varones. Ahora, ¿qué significa entonces esto de como ángeles? Como ángeles, y además que dice, en que están en los cielos. No se refiere al género masculino o femenino. Se refiere al ámbito de que ellos no mueren. ¿Me explico? O sea, lo que está diciendo es, en el cielo, estos casos no van a darse. ¿Me explico? En el cielo, ellos no van a poder casarse ni darse en casamiento, porque van a ser como los ángeles, es decir, ya no van a morir. Eso es lo que está diciendo, ¿sí lo vemos? Entonces, fíjense que el asunto está en preguntarse un montón de cosas, que a veces se da por entendido, ¿no? Exactamente, mi esposa lo resumió muy bien. En el cielo, un caso de la ley del levirato no es posible porque la gente no muere, así de sencillo. Entonces, no es un tema de que ya cuando resuciten, ¿de quién será? Es que estás viendo mal el asunto. Porque esa ley regía aquí. Allá en el cielo será otra situación. ¿De acuerdo? Y como decía mi papá, por último, esa situación a nosotros no nos compete. Por último, ya como decía la Carmita, si se me quiere salir por la tangente, es una cuestión que le corresponde al Señor. ¿Ya? Pero si quiero ser un poco más prolijo, digamos, en el asunto, la cuestión es, estás pensando mal. Tú estás pensando, o sea, no has aprendido la ley. ¿Por qué? Porque piensas que la ley es estática. Porque piensas que la ley no se puede adecuar a la situación del momento y porque piensas que la ley es la misma aquí, así con el punto y coma aquí en la tierra, que allá en el cielo. Y no es tan así. Lo que es firme son las promesas. Los procedimientos son adecuables a la situación. Ya les digo, si no, imagínense ustedes, nos quedaríamos sin un montón de mandamientos porque resulta que Moisés hablaba en términos de bueyes, de tu trigal, de no sé qué. ¿Me explico? Entonces diríamos, bueno, eso es de ni modo, o sea, no sé qué hacer, porque no. Ese es el error de los saduceos. Pensar que la ley es estática y pensar que la ley
tal como está, así, tal cual, no hay más, y que así rige además allá en la resurrección. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo, no, Señor, no piensen de tan equivocada manera, ¿ya? Las normas, los procedimientos son la forma práctica de varias promesas que el Señor ha hecho. Y va a haber ocasiones en donde eso se va a evidenciar más, como en estos. Que si yo me quedo en el mandamiento, así como tal del levirato, tendré que decir, no, pues tendría que darse un matrimonio múltiple de 7 con una. ¿Me explico? Porque la ley dice así, pues. ¿Me explico? Pero claro, el asunto es que están viendo la ley mal vista. Están viendo la ley desde un punto de vista literal, pero exageradamente literal. Y no es así. Lo que está diciendo el Señor es, a ver, piensen bien a dónde apunta, no se queden con la letra del mandamiento. En algunos momentos sí hay que ver solo lo que dice, pero en estos casos es insuficiente quedarse con eso. Es evidente que la ley del levirato, el mandamiento, el procedimiento de la ley del levirato, implicaba la secuencia de la línea para que haya testimonio del Señor en esa tierra. Entre tanto, que el Señor viene, nos resucita a todos y ya no volvemos a morir. Y en el cielo ya esta ley del levirato no va a ser necesaria, porque allí la gente no muere. ¿Me explico? Y las familias siguen siendo familias, ¿ya? Y aquí, fíjense ustedes, hay una cosa todavía igual interesante, porque fíjense lo que sigue diciendo el Señor. Dice, pero respecto de que los muertos resucitan, y aquí, digamos, le responde, hasta ahí les ha respondido de manera, digamos, directa la interrogante. Entonces, la respuesta es, están enfocando mal la Biblia, la gente, el mandamiento del levirato tiene otro objetivo, que ese objetivo en el cielo se lleva de otra manera. Es lo que está diciendo, básicamente, ¿ya? Y después le dice, pero, y aquí les hace caer en una contradicción a ellos, que es lo que notaba Carmita y algunos hermanos más. Decían, pero, de que respecto de que los muertos resucitan, les dice una vez más, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes mucho hierran, muchos se equivocan. ¿De acuerdo? Ahora, esta respuesta es todavía un poco extraña, ¿ya? Y no se logra entender muy bien por qué. Y lo que algunos dicen es que para, digamos así, si nosotros estuviéramos en la época del Señor Jesús, seguramente estoy casi 90% seguro que de todos los versículos que pudiéramos haber escogido de la Biblia, del Antiguo Testamento, que era lo que había en la época, que justificaban o permiten explicar un poco el tema de la resurrección, como algunos de Isaías, de Daniel, ¿ya? No hubiéramos escogido el de Éxodo, que está en Éxodo 7, 6, por ahí está, ¿no? No hubiéramos escogido este para explicar o decir si hay resurrección. ¿No es cierto? En realidad el Señor escoge un versículo muy complicado para intentar justificar la resurrección. ¿Me explico? Punto 1. Punto 2. Esta frase que dice el 27, ¿no? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Algunos estudiosos sugieren que en realidad pudo haber sido un lema de los saduceos. ¿Ya? Pudo haber sido. Y lo que estaría diciendo el Señor es, ustedes mismos no afirman que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos, y cómo entonces el Señor, Dios, cuando se presenta ante Moisés, le habla en nombre de personas que aparentemente no están vivas. Al tiempo de Moisés estaban muertas. ¿Cómo es eso? Por eso les dice, muchos se equivocan. ¿Y cuál es la forma de entender? Evidentemente, están en la tumba, digamos, los 3 patriarcas, ahí en la cueva, la cueva que compró Abraham y todo. Ya, están ahí los cuerpos. Ya ahorita ya ni los cuerpos, estará el polvo. ¿Ya? Pero, ¿por qué se llama Dios de vivos y todo lo más? Y hay muchas explicaciones al respecto. La cristiandad en general explica que es que el almita está en el cielo, esperando no sé qué.
Y nada que ver. El asunto es más en cuestión precisamente una vez más. No quedarse con el tenor literal. Es que hay que ver el objetivo del Señor, las promesas. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham, ahí sí como decía Evita, es darle una simiente, y no solo la simiente en esta tierra, ¿no? Que como dice Pablo en Gálatas, la simiente del Cristo, del Mesías, y que en virtud de eso se tiene vida eterna. Entonces, digamos, lo que está hablando el Señor Jesús, lo que le está haciendo ver a los saduceos, que eran literalistas, eran así, que veían solo la letra, ¿ya? Les está haciendo ver que tienen que despegarse un poco los ojos de la hoja para ver las promesas que está detrás. Y cuando Dios habla aquí en nombre de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? No está hablando porque literalmente estén vivos, sino en virtud de la promesa que les hizo a ellos. Y que en virtud de esa promesa es que ellos tendrán vida. ¿Ya? Y que en virtud de esa promesa, digamos, ellos están vivos. ¿Me explico? No porque realmente, literalmente estén vivos ahorita, sino que en virtud de esa promesa, ellos alcanzaron vida. ¿Me explico? ¿Sí? Sí lo vemos. Entonces, fíjense, el mensaje aquí del Señor entonces es mucho de cómo se enfoca la Biblia. Ya les digo, si el pasaje anterior del tributo del César era para darnos cuenta que hay momentos en donde la ley humana, ahí sí la ley de los estados, de las naciones, de los gobiernos, a veces no riñen con la Torá, y que hay que saber diferenciar otras cosas. Aquí este pasaje nos enseña que hay momentos dentro de la Torá, que hay cosas que rigen para este mundo y hay cosas que no para el venidero, que rigen en esta tierra y otras que no rigen. Y no porque la Biblia se contradiga ni nada, sino porque es que la Biblia, la palabra, las promesas del Señor son tan ricas que se adecuaron a esta situación, que el Señor adecuó sus promesas a esta temporalidad, digamos, sujeta al pecado, a la aberración, a la muerte de los seres humanos, ¿ya? Que se adecuó a eso. Pero que el principio, digamos, la promesa, el fundamento, el estatuto, en la eternidad persigue, o sea, sigue, subsiste, porque es eterno. ¿Sí vemos? Y que allá los objetivos, las promesas se ejecutan de otra manera. ¿Sí? O dicho de otra manera, los objetivos celestiales están plasmados en el Torah, ¿ya? A través de las promesas del Señor. Y esos objetivos celestiales se desbordaron a través de un montón de procedimientos, ¿ya? Y muchos de esos procedimientos son solo para esta tierra. Pero esos procedimientos, no aquello que los inspiró, que los dio fundamento. De tal manera que cuando estemos allá en el cielo, con cuerpos glorificados y todo lo demás, seguiremos observando los hukim, pero tal vez, por así decirlo, a través de otros mishpatim. ¿Me explico? ¿Ya? Así de sencillo. Y de eso iba. Exactamente. Y de eso es que iba esto. Entonces, fíjense ustedes que no era tan sencillo como decir, si es que Dios es Dios de vivos. En realidad, este problema que le plantearon aquí era un problema complicado, era un problema, digamos, capcioso, porque le invitaba a leer la Biblia de una manera literal. O sea, la respuesta que ellos esperaban es, claro, como la Biblia dice que el que tiene que ser mujer, esposa del otro, cuando resuciten, como todos la tuvieron, la respuesta que ellos esperaban es, no, pues en el cielo habrá un matrimonio de 7 con 1, porque es que así dice el mandamiento. O sea, el Señor Jesús le dice, pero ¿qué están pensando? Por eso les dice, eso, pero es que no se dan cuenta que no han aprendido es nada. Por eso dice, mucho se equivoca. O sea, pero están lejos. Y por eso incluso se hace un contraste con estos que están lejos, en teoría, no les dice, pero estarían lejos, a diferencia del siguiente, que cuando le pregunta esto de los mandamientos, le dices, no estás lejos. Fíjense, o sea, se hace un contraste entre estos saduceos que estarían lejos, que no han aprendido nada, y el otro que está no tan lejos. ¿Ya? Exacto. Y esto es tan lejísimo. Si estos no han aprendido nada. Dice, ignoran las escrituras. Imagínense lo que es que estas personas
una secta, digamos, un conjunto consolidado y demás. Les digo, ustedes no saben dónde están parados. O sea, me explico. O sea, no han entendido, es nada. Si lo vemos. Y por otro lado, entonces hasta ahí digamos esto, el tema como tal de la respuesta de lo que diría el Señor Jesús, para que veamos más que nada cómo es que se debe razonar, cómo es que el Señor nos ha dado la capacidad de pensar. Y no es tan, y es lo que siempre les hago, les recalco mucho, no todos los problemas son sencillos, no todos los problemas son cuestión de, es que aquí dice y así se hace. No todos, hay algunos que sí. Es más, la mayoría no requieren un ejercicio así como el de aquí, pero hay otros casos en los que toca pensarlo un poquito más. Y el Señor nos da las herramientas para hacerlo de una manera adecuada. Porque si no, ya les digo, imagínense que aquí la respuesta de que estos pretenderían hubiera sido adecuada, correcta, digamos, adecuada con respecto a la Torah. Decirle, ¿no? Bueno, pues a la final allá tendrían que casarse 7 con la misma, tener un matrimonio ahí de entre 8 personas. ¿Ya? Eso, por ejemplo, a cualquier persona diría, eso dice la ley. Así está la Torah. Pero si, sin duda alguna, a todos nosotros se nos despertan un montón de alertas de, oigan, algo suena raro. ¿No es cierto? Algo suena mal, que no debería ser así. ¿No es cierto? Pues ahora ya vimos por qué es que esa respuesta está incorrecta. Entonces, no es solamente por el tema de que es que el matrimonio, es que el hogar. En realidad, sí es un tema de familia, pero más es un tema de cómo es que funciona la Torah, cómo es que se debe aproximarse a la Torah, a los mandamientos en casos que son peculiares, si se quiere, que no son cotidianos, ¿ya? Y de cómo es que debemos cada uno de nosotros aproximarnos a la ley, a los mandamientos del Señor, con una perspectiva dinámica, no con una perspectiva estática. Una vez más, la perspectiva estática es propia de los saduceos. Es que aquí dice, y qué pena, ¿ya? Eso en algunos casos sirve, no en todos. Hay que ser muy sabio para saber cuándo se entiende literal y cuándo no. Y ya les digo, hoy en nuestro tiempo, incluso me atrevería a decir esto con mucho cuidado, pero me atrevería a decirlo, que cuando leamos la Biblia, hay un montón de mandamientos ya hoy, con la venida del Señor incluso, que hay que adaptarlos mucho. ¿Ya? Y si no se acuerdan, eso fue lo que hacíamos cuando estudiábamos Levítico, que son todo el montón de leyes de los sacrificios. ¿Y qué decían? No, pero es que esto ya fue cambiado por el sacrificio del Señor. ¿Me explico? Y ahí no sonaba raro. ¿Cierto? Esa forma de entenderlo y de estar dispuestos, de estar, digamos, conscientes de que en algún momento se puede hacer un ajuste de tuerca al mandamiento, al procedimiento, no al principio, a la promesa, al procedimiento, es posible y es necesario. Acuérdense que Pablo le tocó hacer ese ajuste. El caso más claro es cuando allá la Biblia, por ejemplo, no contempla el caso de matrimonios mixtos. O sea, no contempla el caso en el que de un matrimonio de gentiles solo uno se convierte. La Torah no, pues, no contempla eso. Y al apóstol Pablo le tocó ver esos casos, que va a predicar a los gentiles de Corinto, por otro lado, y de un matrimonio se convierte solo uno. ¿Qué se hace? ¿Ya? Y el apóstol Pablo ahí inspirado, y fíjense, por eso dice, obviamente ahí el procedimiento ya no alcanza. El procedimiento como tal que está en la Biblia no alcanza. Se queda corto el procedimiento. Entonces Pablo, ¿qué hace? Recurre al principio, a la promesa del Señor, y dice, ok, lo que hay que hacer, dice Pablo en Corintios, si el gentil consiente en convivir, ¿no es cierto? Quédese. Pero si es que no, a paz nos llamó el Señor. O sea, sepárese. Fíjense, y eso no está en la Torah. Eso no lo dijo Moisés. Eso lo dijo Pablo. ¿Ya? Pero con toda la autoridad y con toda la inspiración divina para aplicar la promesa del Señor, las promesas del Señor al caso ese. ¿Por qué? Porque los mandamientos, los procedimientos que habían no cuadraban. ¿Sí? Y eso es lo mismo ahora. Ya les digo, por ejemplo, un caso más. En Hebreos dice, sin dejar de congregarse, o como algunos tienen por costumbre.
¿ya? En esa época la única forma de congregarse era acudiendo al mismo lugar todos juntos, ¿no es cierto? Pero eso no contemplaba pandemias, ¿me explico? Y durante algunos años, incluso nosotros todavía, ¿cierto? No dejando de congregarse, ¿cómo lo hacemos? Pues por Zoom. ¿Sí? Y sería muy loco, muy raro, que alguien desacredite esta forma de estudiar la palabra. ¿Me explico? No, es que aquí dice que congregarse, ¿no es cierto? Es que aquí dice congregarse y están pecando. Y diría, ¿por qué? A ver, o sea, pensemos. ¿Me explico? Lo vemos. Entonces, fíjense que la palabra es suficientemente rica en promesas para cubrir cualquier duda que tengamos de nuestra vida. Si se quiere. O sea, es imposible que nosotros en algún momento no sepamos qué hacer. ¿Ya? Y sería un error que digamos, no, es que la Biblia no dice nada al respecto. ¿Qué voy a hacer? Es cierto que en algún momento un procedimiento no alcanza. Eso se vale. Al apóstol Pablo le pasó. Pero no significa que las promesas del Señor, las que vienen del cielo, no alcancen a regular algo de esto. Si lo vemos. Entonces, fíjense, y esa es la ventaja que nosotros tenemos ahora, que con el Espíritu Santo, con la mente de Cristo, podemos comprender estas cosas de una manera más ágil, más dinámica, y no nos hacemos lío. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso le tocó regular al apóstol Pablo un montón. Y con el tema de que las mujeres se tapen, que no se tapen, que callen, que hablen, que beban, no beban. Todas esas cosas, me explico. Son cosas que la Torá no contempló taxativamente, no están ahí. Pero el apóstol Pablo, como aprendió, digamos, como el Señor le inspiró y le enseñaba y todo lo demás, estaba en capacidad de entender la cosa de otra manera, más práctica. Porque la idea de la palabra, una vez más, es facilitar la vida, es que la cosa fluya, no entorpecer. Y si un mandamiento entorpece, si una forma, digamos, de entender la Biblia entorpece la vida, hay que revisarlo. Hay que revisarlo, porque posiblemente no esté así, no sea lo mejor. ¿Sí? Porque lo que se procura en los mandamientos es que la vida de las personas fluya, que sea llevadera. No intenta poner más carga. Intenta que salgamos, que tengamos una relación fluida con el Señor, con mi prójimo, con mi esposa, con mis hijos. O sea, la cosa es que fluya, que sea dinámico. No que sea estancada ahí con el mandamiento que venga y ahí. No, de que seamos libres, pues. Eso es lo que procuran los mandamientos, los hukim, los mishpatímicos, para eso están. ¿Sí? No están solo para repasarlos así de memoria. Está para usarlos. O sea, a la larga, si ustedes se dan cuenta, los mandamientos son herramientas. Son herramientas que nos ayudan a vivir. ¿Ya? Para eso están. Y una vez más, verle de una manera muy literal o solamente literal, es que aquí dice, a veces es destructivo, a veces no es bueno. ¿Ya? No es bueno. ¿Ya? Y menos todavía y todavía es más destructivo cuando se lee la Biblia y se piensa que solo son guías para vivir y entonces comienzan a interpretar como se les da, como se les viene mejor a la mente. Y no es así tampoco. El asunto es que hay que hacerlo con seriedad, con madurez y sobre todo, como diría el Señor, inspirado en el concepto de pueblo incluso, que no sea la interpretación única. Que si es que hay un problema, alguna cosa, una sugerencia, alguna cosa de un mandamiento, pueda ser filtrado por la congregación, por los hermanos, todos los que estamos aquí presentes y todo. Ya no es una cuestión personal mía. Y si es que en algún momento, por eso también están estos espacios, alguno de nosotros está leyendo la Biblia y todo lo demás, y le viene luz respecto, el Señor le enseña respecto de cómo practicar un mandamiento, compártalo, de su testimonio. No sabía cómo hacer en este caso, me acordé del mandamiento y el Señor me inspiró, me dijo, me ayudó cómo hacer, compártalo, que para eso está. ¿Ya? Para eso estamos. Entonces, fíjense que de eso va, digamos, más allá del tema de la resurrección y todo lo demás que, digamos, ya lo sabemos, ¿no es cierto? El asunto era un tema más de cómo se enfrenta, cómo es uno, cómo debe ser la actitud de uno frente a la Torah, frente a los mandamientos y en la vida. ¿Sí? Y la conclusión de todo es que Dios nos encuentre cerca de Él, ¿ya? Y no lejos. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Sí? Eso básicamente.
Entonces ya Dios mediante la siguiente semana, ¿cierto? Hemos de seguir con el tema este del cuál es el principal mandamiento y todo lo demás. Y este fariseo que le pregunta, este escriba, ¿no es cierto? Que le pregunta sobre cuál es el principal mandamiento y termina diciéndole, no estás lejos. No, no estás lejos. ¿Sí? Eh, Eso básicamente, y alguna cosa más. Y ya Dios mediante nos acercaremos al fin del capítulo 13 y Dios mediante estaremos ya llegando al capítulo, perdón, del capítulo 12, el final, y estaremos aproximándonos ya a lo que sería un poco el fin del libro, que se vuelve un poco más, digamos, de relato, no tanto de enseñanzas, que fíjense, ustedes también nos hemos tomado un poco de tiempo por separarlo, no por capítulos, porque de pronto no es bueno correr, sino, y a propósito, mi intención es también que nos tomemos el tiempo que a veces no se toma uno, ¿ya? Para pensarlo, para razonarlo, procesarlo y que quede cimentado por qué de las cosas, ¿ya? Porque como siempre les he dicho, hay muchos asuntos, muchas enseñanzas de la palabra que están implícitas, que no están escritas, que digamos el Señor o los escritores de la Biblia, que inspirados por el Señor pusieron solo las conclusiones, ¿ya? O sea, si se quiere, aquí está el solucionario, por así decirlo, nos pone solo la respuesta, pero no nos pone el procedimiento. Y a veces es bueno interesarse por el procedimiento, ¿cierto? Entonces irle revelando, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, eso. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta por ahí, y si no, podemos ir terminando la grabación por hoy. Parece que se fueron. Mi hermano, Sí. Sí. hay una pregunta. Con respecto al versículo 24, donde Jesús dice, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras. Entonces ahí nos hace una referencia a Deuteronomio 25, desde el versículo 5. Sí. Entonces, al leer en Deuteronomio 25, del 5 al 10, uno se da cuenta que es posible que la mujer en Israel solo tenía el derecho de casarse 2 veces, no más. Entonces, aquí cuando leemos en Deuteronomio, habla de que dice, cuando hermanos habitaren juntos y murieren alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y harán con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descansado. Y hasta ahí llega el asunto. Si fuera de que la mujer quisiera, o si la Torá dijera que la mujer puede casarse 7 veces, continuaría, pero ahí ya continúa con otra legislación, se puede decir, habla de otras cosas, ¿no? Entonces pienso yo que ahí, según este texto que estamos leyendo, la mujer en Israel solo podía casarse 2 veces, pienso yo, no sé en qué magnitud estoy correcto o estoy errado. Creo que tienes un buen punto, Dieguito. Y como bien lo notaste, el mismo mandamiento no da un límite, no dice ni 2, ni 3, ni tal, porque precisamente es justamente lo que hablaba. Creo que ahí el asunto no es tratar de ver, o sea, no es una cuestión de saber cuál es el límite. ¿Me explico? O sea, el asunto no es saber cuál es el límite. Porque, por ejemplo, a Judá le pasó que se murió el hijo, el primero, el segundo. O sea, se casó 2 veces y le iba a dar el tercero, pero no le dio porque era pequeño. O sea, hubieran sido 3 matrimonios del mismo. O sea, aparentemente no había límite. Aparentemente. Pero ya les digo, ver el tema de aquí de cuántas veces, creo que es caer en el juego de los saduceos.
porque es ver al mandamiento de una manera muy literal. Y el asunto ahí no se soluciona por ver cuántas veces. El asunto es ver si es que con el mandamiento se cumple el objetivo de. Ese es el asunto. ¿Sí me explico? Eso es todo. Entonces, no les diría ahí, no, bueno, es que máximo 2, mínimo 3, máximo 10. No les puedo decir un número. Y precisamente la Torah tampoco pone un número porque la cuestión no es de tomarla como los saduceos. Ya, imagínense que los saduceos ponen un ejemplo con 9, o con más, o con menos. ¿Ya? La cuestión no es el número. La cuestión no es el número. La cuestión es ver cuál es el objetivo del mandamiento. Y cuando uno ve el objetivo del mandamiento, uno se da cuenta que incluso, por ejemplo, para así decirlo, en este caso, en este ejemplo que les ponen, también está desenfocado. ¿Me explico? También está desenfocado. ¿Sí? Vale. Y ya, digamos, y con eso no nos ponemos en una cuestión de cuánto será. En realidad, digamos, preguntarnos aquello es caer en el juego de los saduceos. Es desenfocarse del objetivo. Exacto, es desenfocarse del objetivo del mandamiento a preguntarse, ¿y cómo es que, el mandamiento me dice así y ahora? ¿Cierto? Y me falta, ¿y ahora cuántos son? 6, 7, y si es que tenía otro hermano más. No es tan así. El asunto es preguntarse por el objetivo del mandamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de Judá y Tamar se casaron 2 veces y él dijo, espérate, o sea, esperemos. Ya creció el otro, el Sela, ¿no es cierto? El último hijo, y la Tamar hizo lo que hizo, y todo un desorden, digamos, pero a la final se esperaba que con el tercero siga. Y hasta ahí quede. ¿Me explico? Otro ejemplo del caso este de Levirato se ve también con Ruth, con sus 2 nueras. Cuando mueren los 2 hijos, sus respectivos, ella les dice, hijas, yo ya soy muy vieja como para parirles otro hijo, para darles otros hijos que ustedes se casen. Sean libres. ¿Me explico? Entonces, fíjese, se encuentra a veces en un momento, en situaciones en donde el asunto diría, no, pero es que aquí dice que tengo que casarme con tu hijo. No sé de dónde sacas, pero tienes otro hijo. ¿Me explico? Evidentemente no. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, a ser inteligentes, a no ser cuadrados con la forma de pensamiento. ¿Ya? Que uno tiende a hacer eso. Y una forma muy interesante es que cuando uno se encuentra con estas preguntas, a veces el asunto no es de intentar resolver el significado literal del texto, sino preguntarse a dónde apunta. A dónde apunta, por qué, en qué se sostiene, y ver si eso da fundamento a la pregunta. Por ejemplo, aquí la pregunta de los saduceos no estaba fundamentada bien con el objetivo del mandamiento. Y preguntarse, como decía Dieguito, por cuántas veces entonces también cae lo mismo. Eso no tiene que ver con el objetivo del mandamiento. El mandamiento no es determinar cuántas veces se tiene que casar la persona hasta que lo logre. No, sino el objetivo es otro. ¿Ya? Si lo vemos. Y cuando uno toma esa perspectiva es más fácil. Y la cosa fluye. Porque si no, imagínense que alguien decía, bueno, el límite era 7. Entonces intenta. Y salvar las cosas. Y si una persona tuvo solo 2 hijos, y si una persona tuvo solo 3, y si una persona tuvo más. Y salen un montón de cosas de ahí entrarían, ¿no? Entonces, si 7, bueno, 1 más, 8, y no es así. Porque el asunto es ver el objetivo del mandamiento. Eso es todo. ¿Sí? Eso, Dieguito. Quizá me puede explicar. Hermano Josué, Sí, hermano, hermana Digna, sí. ¿estatutos los dejó Jehová o son hechos por el hombre? ¿Qué cosa? Los estatutos, esa ley de que tenía que casarse la viuda con el hermano, con el cuñado y así sucesivamente. ¿Eso dejó escritos Jehová o son escritos por el hombre? Está en Deuteronomio, ¿cuánto es? 25:5 el mandamiento, justo como lo leía Diego. Está ahí. El asunto es que creo que es buena la pregunta porque permite lo siguiente. Una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es el ejemplo que ellos ponen. Que si se vale decir, es un ejemplo deformado. Y es un ejemplo exagerado e hipotético. ¿Me explico?
Entonces son dos cosas diferentes, porque a veces se tiende a pensar que lo que dicen los saduceos, los fariseos, eso es verdad. Y no es así. A veces plantean casos hipotéticos, a veces plantean casos reales, pero el hecho de que plantee un saduceo, un fariseo, no significa que eso sea cierto, que eso sea así y tenga que ser así, ¿no? Aquí, por ejemplo, plantean un ejemplo equivocado. Plantean un ejemplo erróneo. Por eso es que el Señor les comienza diciendo, están equivocados. ¿Ya? Ahora, el mandamiento de la ley del levirato está en la Biblia, está en Deuteronomio, está en Levítico. Fue Ya, ideado por el Señor. ya. De Hermano hecho, es lo Josué, que... no, perdón. Yo había escuchado eso de que tenía que casarse con el cuñado, después con el cuñado. Bueno, a mí me parecieron unas leyes muy feas. Muy feas, como una mujer tiene que casarse con el cuñado y así sucesivamente, ¿no? Bien, por ese lado. Por otro lado, hermano Josué, yo tenía entendido, de acuerdo como me lo habían contado, de que cuando uno muere va a resucitar, ¿verdad? Dios nos va a resucitar y vamos a ir al cielo. El cielo, pues nos han indicado, nos los han pintado, digámoslo así comúnmente, como un lugar donde vamos a estar todas las razas unidas, blanco, negro, mestizo, indio. E incluso vamos a estar rodeados de los animales, de las bestias, y no nos van a atacar. Entonces ese mundo, imagínense, ese mundo fantástico allá arriba, ese paraíso, digámoslo así, entre comillas, ¿sí? Es el que nos espera cuando nosotros resucitemos, nos resucite nuestro Padre Celestial. Claro que habrá unas leyes, ¿no? Unos límites, como puso a Adán y a Eva. Le puso esos límites, ¿no? Que no te acercarás al árbol mayor, ya. Entonces, hermano Josué, yo ahorita escuchándoles, escucho términos que no había escuchado nunca y sí me da un poco de pena. Porque mire, yo había escuchado y hoy lo corroboro aquí en los versículos de que uno allá en el cielo, cuando resucitemos, ¿sí? No nos vamos a conocer, como lo dice aquí la palabra, seremos como ángeles, ¿verdad? No nos vamos a casar, no vamos a reconocer, lo más triste será no reconocer a nuestra madre, a nuestros hijos, pero sin embargo nos pinta en el otro lado, que vamos a tener una vida maravillosa, con todo lo necesario, que no va a haber odio, no va a haber guerras, no va a haber enfermedades. Ese mundo yo lo he tenido en mi mente y ahora viendo esto, pues estoy un poco, no sé si decir la palabra correcta, desubicada, no lo sé, estoy errada, estoy equivocada, no lo sé, hermano Josué, cómo, en dónde mismo ubicarme, ¿sí? Perdóneme, pero estoy en eso, hermano Josué. Tenía yo en la mente que íbamos a ir a un paraíso, ¿no? Un paraíso donde todos éramos iguales. Pero sin embargo, no nos íbamos a reconocer, no íbamos a reconocer a nuestra pareja, a nuestros hijos, ¿sí? Un mundo donde era lógico que Dios tiene que establecer sus leyes y nosotros cumplirlas, a pesar de que no va a haber el odio, no va a haber la ambición, no va a haber la corrupción. Entonces, pero no sé, me he quedado un poco así navegando. Perdón. Eso, Dale, hermano. nada. Sí, Sí, en realidad lo que usted nos pregunta es una cosa no difícil, digamos, pero sí extensa, digamos. Nada más por tiempo, pero de pronto podemos conversarlo en algún otro ratito que también algún pasaje nos permita. Pero en términos sencillos, incluso fíjese usted que hay un periodo de fiestas bíblicas que justamente hablan de esto, ¿no? Que es precisamente las fiestas que vienen de aquí en otoño, según en otoño de tierra de Israel, que viene en septiembre, octubre, por ahí, que se habla precisamente de la segunda venida y todo lo demás. Pero en términos sencillos, digamos, lo que la cristiandad y en general toda la herencia, digamos, de la Iglesia Católica enseña es que lo que usted dice, ¿no? Que hay en el cielo y que ya seremos como ángeles, lo entienden como seres asexuales que se reinician básicamente, ¿no? Se resetean y vuelven a cero y ya. Pero en realidad la Biblia e incluso la misma tradición, digamos, judía antigua, entendía, y es lo más sencillo, digamos, es que cuando uno muere, ¿ya? Y muere en el Señor, como se dice, ojo, cuando uno muere en el Señor,
los vínculos familiares que se mantuvieron, digamos, como dentro del Señor. Es decir, si muere un matrimonio cristiano, se mueren casados y cuando resucitan, se vuelven a encontrar. ¿Sí? Eso básicamente es lo que dice, básicamente lo que se enseña. Así que el cielo es todo lo que se ha dicho y mucho más, digamos. Por eso es que nosotros cuando nos casamos, cuando se casa una pareja de hermanos y demás, con Jesse nos casamos, del Estevita también y el Anthony también, en nuestras frases de matrimonio está precisamente que estamos firmando, digamos, un documento para casarnos por este mundo y el venidero. ¿Sí? Por eso incluso le sé decir de manera de broma a Jesse, decir, de mí no te salva nadie. De mí ni la muerte nos separa. Si nos morimos, allá nos encontramos, de mí no te salvo. Sí, de manera de broma. Porque en serio, eso es lo que enseña la Biblia en realidad. Hay muchos pasajes en Isaías, profetas, en donde se enseña que las personas en la resurrección, en el cielo, como se suele decir normalmente, van a seguir teniendo familias, van a seguir teniendo hijos, van a seguir siendo familia los que sean salvos, ojo, están. Ojo. Y los que no se casaron de pronto en esta tierra, no se preocupen, que ya se casan. Ya, de pronto incluso, fíjense, o sea que es una cosa muy bonita, quienes de pronto no pudieron tener hijos o alguna cosa aquí, allá lo podrán hacer. O sea, el proyecto de familia continúa, porque como vimos, el proyecto de familia no tiene nada que ver con el pecado o algo sucio. Al contrario, es algo santo hecho por el Señor. Y que allá en el cielo continuará, ¿sí? Y que la palabra precisamente estipula, o sea, nos enseña que allá, por ejemplo, la preñez era diferente. O sea, imagínense un embarazo con cuerpos glorificados y todo lo demás, o sea, será totalmente otra cosa. ¿Ya? Y no envejecer y ver ahí sí a los hijos de los hijos de los hijos. ¿Ya? O sea, es una cosa que nosotros no nos imaginamos. Eso está escrito en la Biblia, eso es lo que enseña. Lastimosamente, como le digo, hermana Digna, a veces la interpretación de la Biblia, la lectura de la Biblia es muy literal y eso daña. Y como veíamos, aquí se entendió como ángeles, como seres asexuales, como gente que se resetea. Y no es Sí, así. exactamente. Entonces, Aquí ¿cómo la se van a palabra, casar? exacto, aquí Incluso aquí la Biblia dice que no hay casamientos, que seremos como los ángeles asexuales. Entonces, prácticamente no nos vamos a reconocer, yo pienso. no necesariamente, justo de eso hablábamos, mi hermana Digna, hace un ratito, y de pronto le puedo recomendar que vea después la grabación de este video, para no repetir lo que ya dijimos. Explicábamos justo la cosa, que se entendió mal esa frase, y que como ángeles no tiene nada que ver con el género que tengan, sino que como ángeles en el cielo significa que no se muere. Y que hay una cuestión gramatical ahí con el sujeto tácito y todo lo demás. De eso, y que lastimosamente, como le digo, se entendió mal ese versículo 24 o 25, y a partir de eso se desfiguró todo lo que es la promesa del Señor. Ya, a partir de un versículo, y que se desfigura un montón. Entonces, pero ya le digo, es de entender mal ese versículo. O sea, es darle una vuelta mal, digamos. Y de manera sencilla es saber lo que dice aquí el Señor, como le decía, ¿no? Para repetirle, es cuando ellos resuciten, ¿no? O sea, este ejemplo. Cuando estos de este ejemplo, en caso supuesto, resuciten, ellos no se darán, ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque serán como ángeles en el cielo. Lo que decíamos es que esto quiere decir que en el cielo la gente no muere, por lo tanto no se van a estar, no se va a poder ejecutar la ley del levirato, porque ya la gente no muere. Entonces, estos casos, ellos no se van a dar allá. Estos casos no van a ser allá posibles. Así de sencillo. ¿Sí? Eso básicamente. Muy bien. Puede que algún rato nos veamos y porque tengo otra pregunta. La voy a hacer para no olvidarme. Sí. Gracias. Muy bien, con todo gusto. Estevitan o Jime también estaban levantando la mano. Sí, era una, pero ya en lo que explicaste ya entendimos. Bueno. Gracias. Okay. Eugenita. Buenas noches, mis hermanos. Yo tenía entendido de que cuando
resucitamos, no vamos a resucitar como ángeles, sino como espíritus. Y el espíritu no se ve, ni se toca, ni nada, no tiene ni sexos ni nada. Entonces, cuando estemos, o sea, tenemos una mente religiosa porque tenemos un contraste anterior, católico, y todos nos pintaron bonito en los cuadros, ¿no? Que el cielo es así, que vamos a estar de esta manera. Nadie lo sabe, solamente el Señor sabe a dónde Él nos va a tener. La palabra de Dios y dice que en Apocalipsis, ¿no? De lo que dice que allá en el cielo dice que hay edificios de cristal, el mar de cristal, las calles de oro. Y así como yo sé decir, no, yo aquí no tengo nada en cosas materiales, por ejemplo, hablando así, ¿no? Humanamente digo, pero yo tengo allá arriba, les sé decir yo así, cuando me preguntan, yo tengo allá arriba tengo todo, allá está mi casa, allá tengo mar de cristal, calles de oro, ¿no? Entonces es una manera simbólica de lo que nos está diciendo, de cómo es allá. Y yo puedo decir como testimonio, cuando mi hermana falleció, yo también quedé con esa inquietud y realmente me deprimí por eso, por no creer y no saber a dónde estaba mi hermana. Si yo ya había leído en la Biblia, sabía dónde está, pero en mi mente, más no en mi corazón, tener de que dice que Jesús murió y se fue primero a preparar moradas santas para que nosotros vayamos allá. Y yo oraba y le pedía al Señor que me mostrara dónde está mi hermana para yo estar tranquila. Y Dios me mostró en un sueño de dónde estaba mi hermana, cómo ella iba a ser presentada ante tanta gente, eran millones de personas que había, ¿no? Y mi hermana iba a ser presentada ahí. Y cuando yo alzaba a ver, me acuerdo que mi hermana estaba como en un columpio con dos seres, ¿no? Yo no les veía, pero para mí humanamente era Dios Padre y Hijo Jesús, y en el medio estaba mi hermana. Y cuando yo me desperté, dije, ahora sí creo dónde está mi hermana, ahora sí sé dónde está mi hermana, está en moradas santas, como dice su palabra. Y creo que eso a mí me animó a seguir adelante con mis altas y bajas, depresiones y angustias y tanta cosa que me ha pasado, carretas y carros, como yo sé decir, ¿no? Pero sé y creo que ahí está mi hermana. No sé y qué manera estará, pero yo creo que lo que dice que allá vamos a estar en una manera espiritual. Y tenemos una mente cuadrada nosotros porque tenemos este contraste que venimos en el antiguo, no venimos arrastrando un catolicismo mal que nos han dirigido a nosotros. Luego venimos también en una manera así recta, de que así es la Biblia, así tiene que ser. Ahora yo estoy entendiendo de lo que estoy escuchando a ustedes, un estudio bíblico de cómo es. Escucho al hermano Eric, por ejemplo, estos días he estado escuchando las grabaciones que tiene el hermano Eric de Juan, y yo me quedo tan admirada y digo, Dios mío, qué mal que estamos que hemos estado entendiendo la palabra de Dios y realmente debemos tener, como dice, un contexto para saber el texto de lo que está pasando. Por ejemplo, yo veo ahora que Josué es el que nos está dando un estudio y por tener una mente cerrada a veces no queremos avanzar más rápido de lo que Dios puede ser. Y yo agradezco este tiempo de poder escuchar, por lo menos ahora que estoy aquí, yo aquí viviendo en Quito, sola, que sin interrupciones puedo entender de lo que están compartiendo. Y también para la hermana Digna, solo el Señor nos puede revelar qué es lo que puede haber, porque tenemos muchas interrogantes
yo también me quedé ahora con tantas interrogantes, pero sé que vamos a resucitar en espíritu y en verdad. Eso. Así es. Amén. Gracias, hermana Eugenita. Sí, es lo que usted ha dicho. Nada más para comentar lo que usted ha dicho y complementar lo que lo ha dicho muy bien. Sería bueno que lo lea. Está en 1 Corintios 15, 29 en adelante. ¿Ya? 1 Corintios 15, capítulo 15, del versículo 29 en adelante. Ahí explica cómo es que este va a resucitar, porque dice que estaremos en cuerpos espirituales. No dice solamente en espíritu. Y ahí Pablo explica cómo es que se va a hacer la resurrección como tal, que se va a resucitar con el mismo cuerpo, pero espiritual, de otra naturaleza. Josuecito, Sí. para la Ujú. hermana Genita que lea 2 Corintios 4, desde el 17 hasta el 5, 5 o 5, 4. Gracias, mi También, hermana. así es, Sí, exactamente. anótele para que después pueda pedir explicación, sea a Josuecito o a la hermana Carmita o no sé. Sería bueno de que nos pongan en el chat, porque como estamos ahora, yo veo que estamos como niños, todavía lactando, para poder entender, porque yo veo que ustedes ya tienen un alimento más fuerte y para nosotros estamos como niños espirituales, entonces todavía no tenemos esa manera de masticar y para poder alimentarnos realmente, ¿sí? A mí me gustaría que me pongan eso en el chat. Entonces, cuando ustedes ponen que hay que estudiar tal cosa, yo voy y pongo. Y digo, ya sé, ¿cómo así? Entonces, a veces voy con inquietudes con Carmita, que es de la que también me explica. Eso, mi hermano. Vale. Sí, gracias, Eugenita, y gracias, mamá. Y sí, básicamente, y es lo que le decía a nuestra hermana Digna, las preguntas son válidas y lastimosamente el tiempo no nos da, pero tengan por seguro que llegará el tiempo en el que, y Dios mismo nos dará precisamente un pasaje en el que se pueda hablar con más calmita del tema, digamos. Incluso, les digo, no perdamos la paciencia y no nos sintamos mal, digamos, porque ya les digo, cada año hay un momento específico para hablar de estas cosas, que es justamente en las fiestas de fin de año, de las trompetas y demás. Ahí precisamente se habla el tema de la resurrección, la venida del Señor y todo. Entonces, quién quita que por ahí o incluso antes podamos hablar algo más, con más profundidad, más detalle al respecto. Sí, como un especie Claro, de por ejemplo, para mí es también nuevo, nos dice, Carmita me preguntaba si había hecho mazo del pan, ¿no? Digo, no, porque me dijeron que no había que tener harinas y nada, entonces yo, como yo vengo acá en los tiempos, empecé, ¿no? Y no hay que comprar eso, entonces no compré, y ya, y que hay que limpiar la casa, me puse a limpiar, y ahora comentaba, ay, como en esa pita de cocina, cuánta cosa de basura que tuve que sacar, pero la Carmita me empezó a dar a entender, es que no se trata del polvo, sino se trata de la harina con el agua que no hay que dejar fermentar. Digo, chusa, yo me compré unas galletinas nomás y eso he estado comiendo, porque a mí me encanta el pan. Ahora, sí me gustaría también, como soy así, todavía que no entiendo mismo, y yo dije, bueno, que señora, que trate de comprender porque todavía en esto estoy bien ignorante, no puedo hacer, pero también sí me gustaría que si ponen en el chat de que, porque yo no veo en la Biblia eso de que no hay que poner a mezcla de la harina, del agua, que fermente esas cosas. No, o sea, a mí me parecía algo, una galletita, ya chévere, una galletita, pero ya no como el pan que está leudado y que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero sí nos ayudan poniendo, o sea, de cómo son de esto de las fiestas para poder entender, si no realmente, ¿verdad? Que, bueno, como niños, ¿no? Ignorantes de todo lo que uno pasa, como los niños, como los bebés que cayéndose y levantándose uno aprende. Eso. Sí, y gracias, hermano Angelita. Seguro que lo vamos a hacer. Ahí en el chat lo vamos a poner. Y pues sí, y digamos, no se sienta mal Eugenita y de pronto si alguno de nosotros igual nos equivocamos, si se quiere, así mismo se aprende. Y yo les cuento, a mí también me pasó exactamente lo mismo, Eugenita, y justamente Carmita también en su momento
me dio el ajuste de tuerca porque yo también pensaba en el pan. Y yo bien comprado unas galletas. Y claro, ahí aprendí un montón de cosas. Entonces, sí, no se preocupen y que la idea precisamente es aprender y con el tiempo. Es una cuestión de práctica a la larga. Uno no aprende el oficio pues así de la noche a la mañana. Entonces el éxito está en la práctica. ¿Sí? Entonces quizá tenemos alguna otra pregunta y si no podemos ir terminando la grabación por hoy. ¿Sí? Ok. Bendito Dios.